Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos por aquí una vez más para compartir con ustedes una aventura que nos ha dejado completamente fascinados. Como ya habrán visto en el título, hoy nos sumergiremos en la Atenas mágica con Demet y Can. Sí, esa Atenas que quizás conocen por los libros de historia, por las ruinas antiguas, pero que, les aseguramos, esconde muchísimos secretos, leyendas y rincones que van mucho más allá de lo que imaginamos. Demet y Can, dos amigos inseparables, se embarcaron en un viaje que cambiaría sus vidas, un viaje lleno de misterio, aprendizaje y por supuesto, mucha magia. En este vídeo vamos a revivir con ellos cada paso de su aventura, desde el momento en que descubren una antigua profecía hasta el instante en que se enfrentan a desafíos inimaginables. Vamos a explorar los callejones ocultos de Atenas, a visitar templos milenarios y a descubrir los secretos que guardan las estatuas de los dioses. Prepárense para un viaje alucinante, lleno de emociones, risas y momentos que les pondrán la piel de gallina. Y antes de que nos adentremos de lleno en esta increíble historia, queremos pedirles un favor enorme. Si aún no se han suscrito a nuestro canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic al botón rojo de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Prometemos que siempre tendremos contenido interesante y entretenido para ustedes. Ahora sí, acompáñennos en esta aventura inolvidable. La historia comienza en una pequeña librería en el corazón del barrio de Plaka, uno de los barrios más antiguos y pintorescos de Atenas. Demet, una joven historiadora apasionada por la mitología griega, y Can, un fotógrafo aventurero con un ojo para lo inusual, se encontraban hojeando libros polvorientos en busca de inspiración para sus próximos proyectos. Demet estaba buscando información para un artículo sobre la influencia de los dioses griegos en la vida moderna, mientras que Can buscaba una locación que capturara la esencia mística de Atenas para su próxima exposición fotográfica. De repente Demet se topó con un libro antiguo, encuadernado en cuero y con letras doradas desvanecidas. El título, apenas legible, decía: Los secretos de la Atenas mágica. Intrigada, Demet abrió el libro con cuidado. Las páginas estaban amarillentas y llenas de inscripciones en griego antiguo. Con la ayuda de Can, que había estudiado griego clásico en la universidad, comenzaron a traducir el texto. Descubrieron que el libro contenía una profecía sobre la existencia de una Atenas oculta, una ciudad mágica donde los dioses aún caminaban entre los mortales y donde los antiguos poderes permanecían intactos. La profecía hablaba de 3 objetos sagrados, ocultos en diferentes lugares de la ciudad, que al ser reunidos, revelarían la entrada a esta Atenas mágica. El primer objeto era una flauta de Pan, escondida en el templo de Hefesto, el dios del fuego y la forja. El segundo era un espejo de Afrodita, oculto en las ruinas del Ágora Antigua, el antiguo centro político y social de Atenas. Y el tercero era un rayo de Zeus, escondido en la cima del monte Licabeto, el punto más alto de la ciudad. Demet y Can se miraron incrédulos. ¿Podría ser posible que la Atenas mágica realmente existiera? La idea los emocionaba y los aterraba al mismo tiempo. Decidieron seguir las pistas del libro y embarcarse en la búsqueda de los objetos sagrados. Su aventura comenzó al día siguiente con la visita al templo de Hefesto. El templo de Hefesto, situado en la cima de una colina con vistas al Ágora Antigua, es uno de los templos mejor conservados de la antigua Grecia. Demet y Can recorrieron el templo con cuidado, buscando pistas sobre la ubicación de la flauta de Pan. Sabían que el objeto debía estar oculto en algún lugar secreto, quizás detrás de una estatua o dentro de una columna. Después de varias horas de búsqueda infructuosa, Demet se fijó en una inscripción en la base de una estatua de Hefesto. La inscripción decía: La música del bosque dormita en el corazón del fuego. Demet y Can se dieron cuenta de que la inscripción era una pista. La flauta de Pan debía estar oculta en algún lugar relacionado con el fuego. Recordaron que en la antigüedad, los sacerdotes encendían un fuego sagrado en el templo para honrar a Hefesto. Buscaron en el área donde se suponía que estaba el altar del fuego y, después de remover algunas piedras sueltas, encontraron una pequeña caja de madera. Dentro de la caja encontraron una hermosa flauta de Pan, hecha de hueso y adornada con símbolos antiguos. Con la flauta de Pan en su poder, Demet y Can se dirigieron al Ágora Antigua en busca del espejo de Afrodita. El Ágora Antigua es un laberinto de ruinas antiguas, donde se encuentran los restos de templos, edificios públicos y mercados. Demet y Can sabían que encontrar el espejo de Afrodita en este lugar sería una tarea difícil.
Comenzaron a buscar pistas en las ruinas de los templos dedicados a Afrodita. Examinaron cada piedra, cada columna y cada rincón, pero no encontraron nada. Después de varias horas de búsqueda, Demet se sintió frustrada y se sentó en una piedra para descansar. Mientras observaba las ruinas a su alrededor, se dio cuenta de algo. Las ruinas de los templos parecían reflejarse unas en otras, como si estuvieran espejadas. Demet recordó que Afrodita era la diosa de la belleza y el amor, y que los espejos eran un símbolo importante de su culto. Se dio cuenta de que el espejo de Afrodita no era un objeto físico, sino una ilusión, un reflejo de la belleza que se encontraba en el ágora antigua. Con esta nueva perspectiva, Demet y Can comenzaron a buscar un lugar donde la belleza del ágora antigua se reflejara de manera especial. Recorrieron las ruinas hasta que llegaron a un pequeño estanque, situado en el centro del ágora. La superficie del agua estaba tan tranquila que reflejaba perfectamente las ruinas de los templos y los árboles circundantes. Al mirar el reflejo en el agua, Demet y Can vieron algo que no habían notado antes. En el reflejo las ruinas de los templos se alineaban de una manera diferente, formando una imagen clara de un espejo. Al acercarse al estanque vieron que en el fondo del agua había una pequeña caja de cristal. Dentro de la caja encontraron un hermoso espejo de Afrodita, hecho de plata y adornado con piedras preciosas. Con la flauta de Pan y el espejo de Afrodita en su poder, Demet y Can se dirigieron al monte Licabeto en busca del rayo de Zeus. El monte Licabeto es el punto más alto de Atenas, y ofrece una vista panorámica de toda la ciudad. Demet y Can sabían que encontrar el rayo de Zeus en la cima del monte sería una tarea peligrosa. Subieron la empinada ladera del monte, luchando contra el viento y el frío. Al llegar a la cima, se encontraron con una pequeña iglesia, dedicada a San Jorge. La iglesia estaba construida sobre las ruinas de un antiguo templo dedicado a Zeus. Demet y Can sabían que el rayo de Zeus debía estar oculto en algún lugar cerca de la iglesia. Recorrieron la iglesia y sus alrededores, buscando pistas sobre la ubicación del rayo. Después de varias horas de búsqueda, Can se fijó en una inscripción en la pared de la iglesia. La inscripción decía: "El poder del cielo se encuentra en el silencio de la tormenta". Can se dio cuenta de que la inscripción era una pista. El rayo de Zeus debía estar oculto en algún lugar relacionado con la tormenta. Recordó que en la antigüedad, los sacerdotes realizaban rituales en la cima del monte Licabeto para invocar la lluvia y las tormentas. Buscaron en el área donde se suponía que se realizaban los rituales y, después de remover algunas piedras sueltas, encontraron un pequeño agujero en el suelo. Dentro del agujero encontraron un brillante rayo de Zeus, hecho de oro y adornado con diamantes. Con los 3 objetos sagrados en su poder, Demet y Can regresaron a la librería en el barrio de Placa. Abrieron el libro antiguo y siguieron las instrucciones que contenía. El libro decía que al reunir los 3 objetos sagrados en un lugar específico de la ciudad, se abriría la entrada a la Atenas mágica. El lugar específico era el Partenón, el templo más famoso de la Acrópolis. Demet y Can subieron a la Acrópolis con los objetos sagrados y se dirigieron al Partenón. Al llegar al templo colocaron la flauta de Pan, el espejo de Afrodita y el rayo de Zeus sobre el altar. De repente el Partenón comenzó a temblar. Una luz brillante envolvió el templo y un portal mágico se abrió en el aire. Demet y Can se miraron emocionados y aterrorizados. Habían logrado encontrar la entrada a la Atenas mágica. Respiraron hondo y se adentraron en el portal. Al cruzar el portal, Demet y Can se encontraron en un mundo completamente diferente. Estaban en una Atenas que nunca habían imaginado. La ciudad era aún más hermosa y majestuosa que la Atenas que conocían. Los edificios eran de mármol blanco y oro, y estaban adornados con esculturas y relieves increíbles. Los dioses griegos caminaban entre los mortales, participando en la vida cotidiana de la ciudad. Demet y Can vieron a Zeus sentado en un trono de oro, impartiendo justicia a los ciudadanos. Vieron a Afrodita paseando por los jardines, rodeada de flores y mariposas. Vieron a Apolo tocando la lira, llenando la ciudad de música y alegría. Demet y Can pasaron varios días explorando la Atenas mágica. Aprendieron sobre la historia y la cultura de esta ciudad oculta, y conocieron a muchos personajes fascinantes. Se hicieron amigos de los dioses griegos y participaron en sus fiestas y celebraciones. Sin embargo, su aventura en la Atenas mágica no estuvo exenta de peligros.
Descubrieron que una fuerza oscura amenazaba con destruir la ciudad y sumirla en el caos. Un antiguo titán encerrado en las profundidades de la tierra, estaba tratando de escapar de su prisión y reclamar el poder que le había sido arrebatado. Demet y Can se sintieron obligados a ayudar a los dioses griegos a defender la Atenas mágica. Sabían que la única forma de derrotar al titán era encontrar un arma legendaria, conocida como la Espada de la Luz. La espada estaba oculta en un laberinto subterráneo, custodiada por monstruos y trampas mortales. Demet y Can se adentraron en el laberinto, decididos a encontrar la Espada de la Luz. Se enfrentaron a muchos peligros y desafíos, pero gracias a su valentía y su inteligencia, lograron superar todos los obstáculos. Finalmente llegaron al corazón del laberinto, donde encontraron la espada. Con la Espada de la Luz en su poder, Demet y Can regresaron a la Atenas mágica y se enfrentaron al titán. La batalla fue épica. Los dioses griegos lucharon con todas sus fuerzas, pero el titán era demasiado poderoso. Demet y Can utilizaron la Espada de la Luz para debilitar al titán y darle a los dioses la oportunidad de derrotarlo. Finalmente Zeus lanzó un poderoso rayo que golpeó al titán y lo envió de vuelta a su prisión en las profundidades de la tierra. La Atenas mágica se salvó. Los dioses griegos agradecieron a Demet y Can por su valentía y su ayuda. Les ofrecieron la oportunidad de quedarse en la Atenas mágica para siempre, pero Demet y Can sabían que su lugar estaba en el mundo real. Agradecieron a los dioses y regresaron a la Atenas que conocían. El portal mágico se cerró detrás de ellos. Demet y Can volvieron a la librería en el barrio de Placa, llevando consigo recuerdos inolvidables de su aventura en la Atenas mágica. Su vida había cambiado para siempre. Habían descubierto un mundo oculto, lleno de magia y misterio, y habían demostrado ser capaces de enfrentarse a cualquier desafío. Y así concluye esta increíble aventura de Demet y Can en la Atenas mágica. ¿Verdad que es una historia fascinante? Hemos visto cómo dos amigos con su curiosidad y valentía, se adentraron en un mundo lleno de mitología y misterio, un mundo que existía justo debajo de la superficie de la Atenas que todos conocemos. Hemos recorrido templos antiguos, hemos descifrado inscripciones misteriosas y hemos presenciado la magia en su máxima expresión. Hemos aprendido que la Atenas que conocemos esconde secretos ancestrales, que los dioses griegos, aunque solo sea en la leyenda, siguen presentes en el espíritu de la ciudad. Y sobre todo hemos visto que la amistad y la perseverancia son las mejores herramientas para enfrentar cualquier desafío, incluso aquellos que parecen imposibles. Esperamos de todo corazón que hayan disfrutado de esta aventura tanto como nosotros. Nos hemos divertido muchísimo recreando esta historia para ustedes. Y ahora nos encantaría saber qué les pareció. ¿Cuál fue su parte favorita de la aventura de Demet y Can? ¿Les gustaría que exploráramos más leyendas y misterios de la antigua Grecia en futuros vídeos? Déjenos sus comentarios aquí abajo, los leemos absolutamente todos y nos encanta interactuar con ustedes. Y antes de despedirnos, queremos recordarles que nos ayuden a seguir creciendo. Si les gustó este vídeo, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y lo más importante, suscríbanse a nuestro canal. No se olviden de activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Tenemos muchas más sorpresas preparadas para ustedes, así que no se pierdan nada. Muchas gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.